Hey, ¿qué más puedes? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de las habilidades de la cata de café como una herramienta comercial. El café es un producto que se defiende es en la taza. El sabor del café y la calidad sensorial es el hilo conductor que une toda la cadena de valor del café. Y si los actores que intervienen en ella no saben evaluar esa calidad sensorial, van a estar en desventaja con respecto a los otros actores que sí lo pueden evaluar y poner el valor del café. Y por eso es que trajimos este tema al podcast. Juanfe, empecemos por conocer por qué es que insistimos y decimos tanto, no solamente a nuestros estudiantes, sino a nuestra audiencia, que la cata de café es la herramienta esencial que cualquier persona que esté en el negocio del café debería dominar. Pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que se suscriban si nos están viendo a YouTube y si nos están escuchando, se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify. En los 14 años que llevamos comercializando café tostado de alta calidad, nos han echado todos los cuentos del mundo sobre orígenes, sobre variedades, sobre fincas, sobre pájaros, sobre bosques, de todo. Pero lo que define si compramos un café o no al final de todo eso, no queriendo decir que todo lo anterior no sea importante, pero lo que define al final es el sabor. Y es en la mesa de cata donde se ponen todas las cartas y ya cuando el sabor está probado es que empezamos a hablar de todo lo que hay detrás y de todo lo que envuelve ese café. Pero si un café tiene algún defecto sensorial o no es el perfil que estamos buscando para un mercado determinado, puede tener todos los plus que quieran, pero no va a servir o no se va a comprar en ese momento. Por eso es que cada actor de la cadena de café o cada persona que esté en esta industria debería saber evaluar sensorialmente un café para determinar y para ganar ese poder de negociación y poder entender el lenguaje de todas las personas que estamos interviniendo en esa comercialización de ese café. Es que considero yo que la cata de café es donde el café realmente puede hablar, nos puede contar toda la historia que tuvo detrás y cómo se desarrolló, a ver si se compra o no se compra al final, porque todo esto se traduce, y puede sonar a veces muy romántico, pero todo se traduce a negocios. Entonces, en la medida que el café, en la cata de café, nos pueda dar todas las características, expresar todos sus atributos, pues ahí vamos a tener un muy buen café para negociar. O si por el contrario no tiene todos los atributos que nos habían dicho, pues desafortunadamente va a perder en la mesa de cata todo este valor que quería transmitir. Juanfe, ¿y por qué estamos viendo que en el sector y sobre todo en el tema de evaluación sensorial hay deficiencia? ¿Cuáles son los retos que está enfrentando la industria en este punto en particular? Hay un reto gigante que es el desequilibrio del conocimiento entre los actores que están al final de la cadena, los dueños de tiendas de café de especialidad, los tostadores, con los productores que están en origen. La mayoría de productores de café no tienen ni idea a qué sabe su café o no tienen la capacidad de evaluar sensorialmente su café y defenderlo en una mesa de cata. Y mientras que ese desequilibrio exista, pues ese eslabón primario de la cadena pues no va a tener oportunidades para acceder a mejores precios, a tener una noción más clara del mercado y no va a poder seguir avanzando en esa cadena de valor. Entonces, ese desequilibrio hay que empezarlo a solucionar para que en esos eslabones primarios también se tenga la capacidad de evaluar desde el origen qué calidad de café se está produciendo y cómo se puede empezar a subir el nivel de ese sabor y de esas características sensoriales. Y una de las preguntas más comunes que les hacemos a los caficultores que empiezan a trabajar con la Vibe es preguntarles a qué sabe su café.
y para sorpresa de nosotros, muchos, no digo que todos, pero muchos, y sobre todo hace 14 años atrás, hace 10 años atrás, no tenían ni idea a qué sabía su café. Y yo creo que esto es una realidad que ha ido cambiando, pero muy poco a poco y muy lento respecto a cómo se está moviendo del otro lado de la cadena. Y ahí viene mi siguiente pregunta, porque nos gusta hablar en el podcast de cómo, qué es lo que está sucediendo, cuál es el contexto, cuál es la problemática, pero también nos gusta plantear las soluciones y es saber qué se está haciendo y qué se podría hacer para equilibrar esta balanza. Definitivamente la formación en cata de café en este momento es poco accesible y poco asequible porque tiene un costo elevado para la mayoría de los productores de café. ¿Y qué se está empezando a hacer? En países como Colombia, pues el SENA, que es la institución educativa técnica del gobierno, pues le ha hecho mucha fuerza a la formación en cata, en tueste, en preparación, y ha llevado esa herramienta a las regiones donde están los productores. También muchas empresas como nosotros, pues nos gusta mucho catar con los productores y empezar a tener ese acercamiento de calidad en taza con los productores para empezarnos a calibrar. Pero todo esto, pues se ha ido avanzando, pero se necesita mucho más. Y ahí es donde los productores también tienen que poner de su parte, se tienen que interesar por aprender a catar su café, ir a los municipios donde están sus fincas y ver dónde hay laboratorios, dónde pueden tostar sus muestras, empezar a probar sus cafés, a compararlo con los demás cafés que hay en el mercado y empezar a darse una idea sensorial de lo que están haciendo en sus fincas. Y así es que se empieza a construir ese concepto y esa trazabilidad de los sabores que se están dando en la finca. Ahí vamos en ese proceso de construir esa base de catadores desde origen para ir balanceando esa diferencia de conocimientos entre las últimas etapas de la cadena de valor con esos eslabones primarios. Y aquí una recomendación final que yo haría es no ver el tema de análisis sensorial como una carga adicional, sino empezarla a resignificar y empezarla a ver como una herramienta de negociación, porque en la medida que los caficultores conozcan su café, sepan qué es lo que están produciendo, sepan a qué sabe, realmente pueden empezar a ponerle un precio y no estar como al precio del mercado, que creo que esa es una de las ganancias más grandes que tiene el hecho de saber catar. Entonces ahí es donde se empiezan también a equilibrar las cargas entre la comercialización y la producción de café. Y además, cuando saben a qué sabe su café, pueden dirigir los diferentes perfiles a los mercados específicos para ese tipo de perfiles. Cuando un productor sabe que las notas de un lote en particular de su finca o de un proceso que está llevando a cabo en su finca tiene unas características que le gusta a un mercado específico, lo puede llevar hacia allá. Porque también hemos visto en muchas ocasiones que el café es bueno, pero lo llevan a una mesa de cata de un mercado que no está buscando esas características. Entonces ahí es donde se empiezan a frustrar los productores cuando dicen, no, todo el esfuerzo que hice con ese proceso, con ese cuidado en la recolección, en la fermentación, en el secado, y no les gustó, pero probablemente es porque estaba en la mesa de cata equivocado. Entonces cuando el productor empieza a reconocer los perfiles que está produciendo y empieza a identificar esas necesidades en el mercado, pues ya va a poder unir los puntos de manera mucho más fácil. Y ahora el turno es de ustedes. Cuéntenos ustedes cómo ven el tema de análisis sensorial en sus empresas. ¿Lo han aplicado? ¿No lo han aplicado? ¿Es la primera vez que escuchan de este tema o ya son unos tesos catando café en sus empresas cafeteras? Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta estar en contacto con ustedes y la forma de hacerlo es por medio de sus comentarios, de sus preguntas,
de ese feedback que nos pueden hacer en todas las redes sociales para que nos vayan contando todo lo que piensan de la industria del café. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Y el sabor y la calidad sensorial es el hilo conductor que se da transversalmente donde... No. El sabor del café es... No. Y aquí un tip final,